Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre celosa intentó sabotear mi matrimonio, pero su plan secreto con mi ex se reveló en mi baby shower. La verdad salió a la luz. Para entender esta situación, necesito explicar primero mi relación con mi madre, Sandra. Es peculiar que la llame por su nombre, cuando la mayoría de los hijos llaman mamá a sus madres. Pero ella siempre ha insistido en que Diana, mi media hermana, y yo la llamemos Sandra. En su mente, el título de mamá sugiere una persona mayor, y ella nunca se ha podido ver a sí misma de esa manera. Nos ha mencionado en múltiples ocasiones que se siente demasiado joven para ser llamada madre, como si ese título fuera una carga. Así que siempre ha sido simplemente Sandra, como si fuéramos conocidas o amigas en lugar de sus hijas. Sandra estaba en la escuela secundaria cuando quedó embarazada de mí. El embarazo no fue algo que ella o mi padre biológico, Thomas, hubieran planeado. De hecho, siempre se refiere a ello como un incidente inesperado, una palabra que me ha afectado profundamente a lo largo de los años, aunque ella no lo note. Sandra y mi padre eran pareja en la secundaria, pero eran jóvenes e inexpertos, y no consideraron las consecuencias de sus acciones cuando se encontraron en esta situación. Cuando mi padre se enteró del embarazo de Sandra, dejó claro que no deseaba continuar la relación. Aceptó proporcionar apoyo económico y estar presente en mi vida, pero ahí terminaba su compromiso. No tenía intención de formar una familia con ella ni mantener su relación. Esto devastó a Sandra, aunque rara vez lo admite. Tenía expectativas, por ingenuas que fueran, sobre cómo podría ser su relación, y quizás en el fondo creía que tener un bebé haría que su vínculo fuera más serio. Pero mi padre no compartía esa visión y esa realidad la destrozó. Tras mi nacimiento, la relación entre Sandra y mi padre empeoró. Sandra no podía superar el resentimiento que sentía hacia él, y esto se notaba cada vez que él aparecía. Mi padre venía a recogerme para las visitas o simplemente para pasar tiempo conmigo. Pero en lugar de mantener una relación cordial, Sandra casi siempre iniciaba discusiones con él. Parecía buscar motivos para confrontarlo incluso cuando no había razón para hacerlo. A veces lo atacaba por cosas insignificantes y otras veces por asuntos más serios, principalmente relacionados con su molestia porque él no quería estar con ella. Siendo muy pequeña para comprender la situación en ese momento, no cuestionaba cuando Sandra hablaba negativamente de mi padre. Sandra decía cosas como, no te aprecia lo suficiente como para casarse conmigo, o un padre debe cuidar de su familia y tu padre es irresponsable. Como niña, no podía procesar el verdadero significado de sus palabras, pero conforme crecí, comencé a ver las cosas desde otra perspectiva. Empecé a darme cuenta de que mi padre no era la persona negativa que Sandra describía. De hecho, era todo lo contrario. Era consistente. Me visitaba todos los fines de semana sin falta, siempre puntual y siempre entusiasmado por pasar tiempo conmigo. Nunca se retrasó en sus responsabilidades económicas y podía sentir que verdaderamente disfrutaba estar conmigo. Podía percibir que se preocupaba por mí, aunque él y Sandra no tuvieran una buena relación. Conforme maduraba, más comprendía que mi padre se esforzaba por ser un buen padre, a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero ciertamente no era el irresponsable que Sandra decía. Estaba presente para mí y eso era lo más importante. Cuando tenía 6 años, Sandra conoció a David, el hombre con quien se casaría y a quien ahora llama el amor de su vida. Fue extraño verla con él, ver lo diferente que podía ser. David es una persona tranquila y considerada, y desde el principio me aceptó como parte de su vida sin dudarlo. Siempre me ha tratado como a su propia hija, lo cual ha sido muy significativo para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Sandra. David nunca fue el problema. Era estable y amable, y se esforzó por estar presente para mí de maneras que Sandra a menudo no lo estaba. Poco después de su matrimonio, Sandra quedó embarazada de mi media hermana Diana. Cuando Diana nació, estaba encantada. La adoré desde el primer momento, y con el paso de los años nos hemos vuelto increíblemente unidas. Es mi mejor amiga, y haría cualquier cosa por ella. Pero por mucho que quiera a Diana, es innegable que el trato de Sandra hacia nosotras siempre ha sido notoriamente desigual. Desde el nacimiento de Diana, era evidente que era la preferida de Sandra. Sandra colmaba a Diana de afecto y atención de una manera que yo nunca experimenté. Las observaba juntas, viendo cómo Sandra se iluminaba en su presencia, consintiéndola, comprándole hermosos vestidos con zapatos a juego,
asegurándose de que tuviera cada juguete o cosa que deseara. Diana era y sigue siendo la luz de los ojos de Sandra. Mientras tanto, yo me sentía como una idea tardía. Sandra era distante, casi fría conmigo. Raramente pasaba tiempo conmigo, y cuando lo hacía, había esta tensión subyacente, como si mi presencia la incomodara. Naturalmente sentía celos. ¿Cómo no sentirlos? Veía a mi hermana recibir todo el afecto y la atención que yo anhelaba de Sandra, y eso dolía. No es que no intentara ganarme el afecto de Sandra, lo intenté, pero mis peticiones de cosas, incluso algo tan simple como un vestido nuevo o un juguete que me gustaba, generalmente eran ignoradas o descartadas. En ocasiones, en lugar de conseguir algo nuevo, me daba las cosas usadas de mi prima y me decía que no necesitaba nada nuevo y que debería evitar gastos innecesarios. Es difícil expresar con palabras cuánto puede lastimar ese tipo de favoritismo. No se trata solo de las cosas materiales, es la distancia emocional, la forma en que Sandra parecía reservar todo su calor y afecto para Diana, dejándome sentir como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Diana con todo mi corazón, estaría mintiendo si dijera que no dolía ver a mi propia madre tratarla tan diferente, como si Diana fuera su única hija. Cada año, cuando llegaba el cumpleaños de Diana, era un gran acontecimiento, celebrado con un nivel de dedicación que dejaba claro cuánto la adoraba Sandra. Siempre había decoraciones, regalos y una multitud emocionada de familiares y amigos. Había globos, pastel y mucha alegría alrededor de Diana, y se podía notar que Sandra ponía su corazón en hacer que esos días fueran especiales. Era el tipo de cumpleaños que todo niño sueña. En contraste, mis cumpleaños siempre se sentían como una obligación. Nunca se me permitió invitar amigos a una celebración, ni una sola vez. Algunos años, la extensión de mi celebración era que Sandra pidiera comida a domicilio, y eso era todo. No había pastel, ni decoraciones, ni emoción, solo una simple entrega de comida, y el día pasaba sin mucha atención. Recuerdo cuánto dolía ver la marcada diferencia entre la forma en que Sandra celebraba los cumpleaños de Diana y la forma en que los míos apenas eran reconocidos. Se sentía como otro recordatorio de que no era tan importante para ella, que no merecía el mismo amor o esfuerzo. Cuando crecí y comencé a señalar a Sandra lo injusto que era, ella no intentó explicarse o mejorar las cosas. En cambio, me respondía con frialdad diciendo cosas como: «Ve a quejarte con tu padre», como si él fuera de alguna manera el responsable de la forma en que me trataba. Decía cosas como: «Todo esto es su responsabilidad», desviando la culpa de sí misma hacia él, como si su favoritismo tuviera algo que ver con las acciones de mi padre. Era su manera de evadir, de negarse a reconocer el daño que estaba causando. Mi padre, sin embargo, siempre trataba de compensarlo de cualquier manera que pudiera. Sabía lo mucho que significaban para mí los cumpleaños, lo especiales que deberían sentirse, y nunca fallaba en ser el primero en llamarme y felicitarme justo a la medianoche. Me compraba regalos e intentaba hacer que el día se sintiera especial, aunque no era lo mismo que tener una gran celebración. También notó lo diferente que Sandra nos trataba a Diana y a mí, y eso lo molestaba. Recuerdo un par de veces cuando trató de hablar con Sandra al respecto. No era confrontacional, solo quería entender por qué no podía tratarnos a ambas con el mismo amor y cuidado. Pero esas conversaciones nunca terminaban bien. En lugar de escuchar, Sandra reaccionaba negativamente y rápidamente se convertía en una discusión acalorada. Le decía que guardara sus opiniones y que no tenía derecho a comentar sobre lo diferente que criaba a Diana porque ella estaba casada con el padre de Diana, no con él. Dejó claro que, en su opinión, el hecho de que David fuera el padre de Diana le daba permiso para tratar mejor a Diana. Era como si la participación de mi padre en mi vida automáticamente me descalificara de recibir el mismo nivel de amor o atención. Eso dolió más que nada. Se sentía como si estuviera siendo castigada por algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Cuando me fui a la universidad, se hizo aún más evidente lo poco que mi presencia realmente importaba para Sandra. Si acaso, creo que se sintió aliviada de finalmente tenerme fuera de la casa. Lo noté en la forma en que actuaba como si se hubiera liberado de una carga. Raramente llamaba, y sus visitas eran prácticamente inexistentes. Las pocas veces que supe de ella, se sentía más como una obligación de su parte que un deseo genuino de saber cómo me iba. Irónicamente, David, Diana y mi padre
hicieron mucho más esfuerzo por mantenerse conectados conmigo que Sandra. Me visitaban más frecuentemente, verificando cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y asegurándose de que no me sintiera sola. Era reconfortante, pero también dolía ver lo poco que mi propia madre parecía importarle. La falta de amor y atención de Sandra dolía profundamente, pero traté de no pensar demasiado en ello. Seguía esperando que tal vez con el tiempo cualquier problema que tuviera conmigo y mi padre se desvanecería y eventualmente podríamos tener algún tipo de relación normal. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Alan, mi exnovio. Él y yo nos volvimos cercanos bastante rápido y por un tiempo las cosas entre nosotros fueron maravillosas. Era comprensivo y me hacía sentir valorada, algo que no experimentaba a menudo con mi propia familia, especialmente no con Sandra. Cuando me gradué de la universidad, fue un momento importante para mí. Mi padre, mi padrastro, Diana e incluso Sandra vinieron a celebrar conmigo, pero para ser honesta, David tuvo que convencer a Sandra de que viniera. Sabía que no se habría presentado si no hubiera sido por su insistencia. Aún así, significó algo tener a todos allí en un día tan importante. Ese día, Sandra conoció a Alan por primera vez y, para mi sorpresa, pareció casi cautivada por él. Al principio no le di mucha importancia, pero luego comenzó a hacer estos comentarios extraños como que no podía creer que alguien tan atractivo como Alan estuviera con alguien como yo. La primera vez que lo dijo, traté de ignorarlo. Después de todo, estaba acostumbrada a que Sandra hiciera comentarios hirientes que probablemente no se daba cuenta del daño que causaban. O tal vez sí se daba cuenta, no estoy segura. De cualquier manera, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena la energía de confrontarla. Pero entonces lo hizo de nuevo. Estábamos todos almorzando juntos después de mi ceremonia de graduación, y ahí mismo, frente a Alan y el resto de la familia, hizo otro comentario similar, insinuando que yo no era lo suficientemente atractiva para estar con él, y bromeó preguntando si tal vez yo era su obra de caridad. Esta vez, no solo fue hiriente, fue francamente humillante, especialmente porque lo dijo frente a Alan. Podía sentir la vergüenza subiendo por mi pecho, y no iba a dejarlo pasar de nuevo, así que me volví hacia ella tan calmadamente como pude, y le dije que la forma en que estaba hablando sobre mí y mi novio era inadecuada, y que yo era más que solo mi apariencia. Quería que entendiera lo inapropiados e incómodos que eran sus comentarios, no solo para mí, sino para todos en la mesa. Alan también se veía avergonzado por sus comentarios. Incluso mi padre, que generalmente trataba de mantenerse al margen de las confrontaciones con Sandra, estaba claramente molesto. Le lanzó algunas miradas de advertencia, probablemente esperando que captara el mensaje y se detuviera antes de que las cosas escalaran. Podía decir que no quería hacer una escena frente a Alan, pero estaba tan molesto como yo. No era solo un comentario pequeño y descuidado. Era otro ejemplo de cómo siempre parecía encontrar formas de menospreciarme, incluso durante uno de los momentos más importantes de mi vida. Aparentemente, después de ese día de graduación, mi madre y Alan se hicieron amigos en redes sociales, lo cual me tomó por sorpresa. Alan me dijo que ella le había enviado una solicitud de amistad y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quería hacer un gran problema de esto, así que le dije que era su decisión. Él aceptó su solicitud solo para ser educado, porque sabía tan bien como yo que si no lo hacía, ella sacaría este tema frente a todos los demás si alguna vez lo volvía a ver. Me pareció extraño que mi madre, que apenas había mostrado interés en mi vida mientras estuve en la universidad, de repente quisiera mantenerse conectada con mi novio en las redes sociales. Durante los 3 años que Alan y yo salimos, mi madre mantuvo una relación cortés, aunque distante, con él. De vez en cuando lo contactaba, dejando comentarios ocasionales en sus publicaciones o enviándole breves mensajes. No era nada abiertamente sospechoso, pero siempre había un aire de familiaridad entre ellos. Sandra nunca me dio ese tipo de atención, pero con Alan parecía más involucrada. Durante mi relación con Alan, él me señaló 1 o 2 veces cómo sentía que mi madre estaba abiertamente celosa de mí en mi vida. Comenzó a señalar todas las pequeñas formas en que Sandra actuaba a mi alrededor que hacían parecer que estaba en algún tipo de competencia conmigo. Ya fuera la manera en que me menospreciaba, su tendencia a descartar mis logros o incluso su extraña fijación con mis relaciones. ¿Me sorprendió? ¿Celosa de mí? La idea nunca se me había ocurrido
y siempre había atribuido su comportamiento a una hostilidad general o problemas no resueltos con mi padre. Pero Alan insistía. Podía verlo desde fuera, la forma en que sutilmente me socavaba y cómo parecía casi molesta por la idea de que yo fuera feliz con alguien o exitosa en mi carrera. Al principio me resistía a la idea. Era difícil aceptar que mi propia madre pudiera sentir algo como celos hacia mí, pero cuanto más lo mencionaba Alan, más empecé a notar los patrones yo misma. Ya fuera sobre mi apariencia, mis relaciones o incluso mis logros, Sandra siempre encontraba una manera de hacerme sentir más pequeña. Y cuando lo pensé desde la perspectiva de que tal vez, solo tal vez, estaba celosa, todo comenzó a tener sentido. Después de esa realización, comencé a volverme más cautelosa alrededor de Sandra. Me encontré protegiendo mis emociones más firmemente, no dejando que sus comentarios me afectaran tanto. No estaba segura de qué hacer con el conocimiento de que mi propia madre podría estar celosa de mí, pero definitivamente cambió la forma en que interactuaba con ella. No podía ver su comportamiento de la misma manera. Lo que una vez se sintió como indiferencia o frialdad, ahora parecía más como un retorcido sentido de competencia, y eso me hizo distanciarme emocionalmente de ella aún más. Alan y yo terminamos después de 3 años de relación. Nuestra ruptura fue bastante amigable. Ambos sabíamos que aunque nos importábamos el uno al otro, nuestras vidas se movían en diferentes direcciones y era hora de separarnos. Prometimos seguir siendo amigos y mantenernos en contacto, pero como suele suceder, la vida siguió su curso. Me ocupé con mi propia vida y Alan hizo lo mismo. Antes de mucho tiempo, perdimos el contacto por completo y ese capítulo de mi vida se cerró silenciosamente. Entonces, hace 2 años, conocí a Marco y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que podría haber deseado en una pareja. Marco es atento y considerado, y me hace sentir valorada de maneras que no había experimentado antes. Con él, las cosas se sentían correctas. Hablamos abiertamente sobre nuestros sueños y nuestro futuro, y por primera vez comencé a ver un camino real hacia el tipo de vida que quería. Una vida llena de amor, estabilidad y eventualmente una familia. Estoy verdaderamente feliz con él, algo que no doy por sentado. Este año, descubrimos que estaba embarazada. No era algo que hubiéramos planeado de inmediato, pero tampoco fue una sorpresa desagradable. Marco y yo siempre habíamos soñado con formar una familia, y aunque el momento puede haber sido inesperado, la emoción era real. Estábamos encantados y comenzamos inmediatamente a planear este nuevo capítulo en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo amigos cercanos y familia. Diana, por supuesto, fue mi dama de honor, y tenerla a mi lado ese día significó el mundo para mí. Sandra asistió a la boda, pero durante toda la ceremonia pude sentir su desaprobación, aunque no estaba completamente segura de por qué. Se veía frustrada, como si algo de todo el evento la molestara. Más tarde, cuando tuvimos un momento a solas, finalmente dejó salir sus sentimientos. Me dijo bastante directamente que nunca quiso que me casara con alguien como Marco. En su mente, estaba cometiendo algún tipo de error al estar con él. Y luego continuó diciéndome cómo en realidad había esperado que volviera con mi exnovio Alan. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Era una sugerencia tan absurda, tan fuera de contacto con la realidad de mi vida ahora, que pensé que tal vez había bebido demasiado en la boda y solo estaba diciendo tonterías. La idea de que todavía estuviera atascada en mi ex cuando yo había seguido adelante y encontrado la felicidad con Marco era casi risible. Traté de ignorar sus comentarios como he aprendido a hacer a lo largo de los años, pero en el fondo me molestó que incluso en uno de los días más felices de mi vida, mi día de boda, Sandra no pudiera simplemente estar feliz por mí. En cambio, había encontrado una manera de criticar y hacerme sentir que no estaba a la altura de sus expectativas. Pero esta vez, afortunadamente, tenía otras cosas en mi vida en las que enfocar mi energía. Tenía a Marco a mi lado, tenía un bebé en camino, y por una vez, elegí concentrarme en el amor y la alegría en mi vida, en lugar de en la negatividad de Sandra. Después de que Marco y yo nos casamos, decidimos esperar hasta que la boda terminara para anunciar la gran noticia. Estaba embarazada. Ambos sentimos que era correcto compartir esta noticia solo después de nuestra boda para que nadie pudiera cuestionarnos. Mi padre, Diana y David
Estaban emocionados cuando se los dijimos, genuinamente felices por mí. Y su felicidad hizo que ese momento fuera aún más alegre. Pero como era de esperar, Sandra tuvo que agregar su propia marca de negatividad, como si no pudiera simplemente dejarme tener esa felicidad sin un comentario amargo. Comenzó cuestionando si estaba segura de tener un hijo, haciendo comentarios sobre cómo podría arrepentirme de saltar a la maternidad sin primero disfrutar la vida de casada con Marco por algunos años. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Se sentía como si estuviera proyectando sus propios arrepentimientos o problemas no resueltos en mí. No podía creer que incluso en este momento de alegría no pudiera apoyarme sin hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez no dejé que sus palabras pasaran. Me estaba convirtiendo en madre y el pensamiento de que ella intentara menospreciar o ensombrecer mi felicidad y, peor aún, potencialmente hacer lo mismo con mi hijo, me hizo mantenerme firme de una manera que nunca había hecho antes. Le recordé tranquilamente que yo no era ella y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Dejé claro que sin importar el momento, no tenía dudas sobre convertirme en madre. Durante tanto tiempo, había dejado que me pisoteara, criticando mis decisiones, haciéndome sentir pequeña. Pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me manipulara o socavara más, especialmente cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Sandra reveló sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija que siempre había tratado como segunda mejor, fuera la primera en quedar embarazada y dar a la familia su primer nieto, y que siempre había esperado que Diana ganara. Como si esto no fuera suficiente, Sandra luego continuó justificando que simplemente no estaba lista para ser abuela tan pronto, y me acusó de tratar de arruinar su imagen en su círculo social por tener un bebé tan pronto después de casarme. Escucharla decir eso fue como una bofetada en la cara. No solo me insultó abiertamente, sino que ahora, mi embarazo, mi alegría, era de alguna manera un inconveniente para su reputación. Era una muestra impactante de egoísmo, incluso para Sandra. No estaba preocupada por mí o mi futuro como madre, solo estaba preocupada por cómo se vería ante sus amigos. En ese punto, ya había tenido suficiente. Le dije firmemente que si realmente se sentía así, no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela solidaria, entonces estaba oficialmente excluida de la vida de mi hijo y que cortaría todo contacto con ella. La conversación rápidamente escaló a una gran discusión con emociones intensas de ambos lados, pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Sandra ha estado enviándome múltiples mensajes tratando de hacerme sentir culpable para que me disculpe por mi arrebato. Dice que solo quería ser sincera sobre cómo se sentía y me ha acusado de que mis hormonas del embarazo me han hecho demasiado sensible. Piensa que como mi madre, tiene todo el derecho de expresar dudas sobre mi rápido matrimonio y embarazo. ¿Soy yo la mala si simplemente corto a Sandra de mi vida después de la forma en que me ha tratado? Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última actualización, así que al final, Sandra no tuvo más remedio que ceder. Diana y David aparentemente la confrontaron por ser insensible conmigo y le pidieron que dejara este asunto en paz. Parece que por primera vez Sandra también se ha dado cuenta de que hablaba en serio sobre sacarla de mi vida y entendió que no toleraría más su toxicidad, especialmente cuando se trata de mi hijo. Se ha disculpado de mala gana conmigo, prometiendo no ser tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio de nuevo. Actualización 2. Bueno, prepárense porque tengo una actualización para todos que jamás hubiera podido anticipar. Hace 3 días, Diana me organizó un hermoso baby shower. Todo era perfecto, justo como lo había imaginado. Sandra, por supuesto, estaba presente, aunque parecía inusualmente nerviosa ese día. Noté que seguía mirando hacia la puerta como si estuviera esperando algo o a alguien. En el momento en que sonó el timbre, todo cambió. Sandra prácticamente saltó del sofá e hizo un anuncio a la sala. Tenía una sorpresa para todos. No tenía idea de qué esperar. Pensé que podría ser algo pequeño, tal vez un regalo o un invitado que no esperaba. Pero nunca podría haber predicho lo que vendría después. Para mi total asombro, era Alan, mi exnovio. Se veía más que incómodo, claramente fuera de lugar, mientras mi madre lo arrastraba a la sala, exhibiéndolo frente a todos como algún espectáculo bizarro.
Estaba completamente confundida. Este era mi baby shower, mi día especial, y sin embargo, aquí estaba mi ex parado frente a mí. No podía entender qué estaba pasando. Mi madre entonces me dijo cómo había hablado con Alan durante semanas y lo había convencido de finalmente aparecer y darme una segunda oportunidad. Luego me miró y me dijo que ella sabía que me estaba conformando con menos al estar con Marco, pero que ya no tenía que preocuparme porque Alan estaba aquí para mí. Es suficiente decir que mis invitados estaban horrorizados, intercambiando miradas de asombro después de escuchar lo que mi madre tenía que decir. Yo seguía mirando de mi madre a Alan, tratando de comprender lo que se estaba desarrollando. Fue entonces cuando Alan, luciendo avergonzado y apologético, comenzó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y me dijo cómo nunca quiso estar aquí, lo que solo añadió más confusión a mi mente. Luego continuó contándome cómo mi madre lo había acosado en redes sociales, enviándole mensajes incesantes, queriendo que profesara su amor eterno por mí. Ella estaba convencida de que él y yo estábamos destinados a estar juntos y que yo estaba cometiendo un terrible error al tener un bebé con Marco. Mi madre, en su estado delirante, le había dicho que yo estaba desperdiciando mi vida al convertirme en madre tan pronto y que ella quería que él me llevara lejos. Todo el asunto era tan absurdo. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Alan explicó que no tenía ninguna intención de reavivar nada entre nosotros, pero sentía que necesitaba venir y decirme cara a cara lo vil que mi madre había estado actuando a mis espaldas. Estaba allí para exponer el comportamiento manipulador de mi madre. Mientras hablaba, podía sentir cómo la tensión en la sala aumentaba. Todos estaban mirando a mi madre, cuyo rostro se había puesto rojo brillante de vergüenza. Claramente nunca esperó que él hablara de ella de esa manera. Alan entonces se volvió hacia Sandra y con voz firme le dijo que necesitaba dejar de enviarle mensajes. Dijo que ella necesitaba seguir adelante con su vida y que no tenía derecho a sabotear mi baby shower o mi vida. Podía ver la ira y la humillación en el rostro de mi madre por primera vez. No tenía una respuesta mordaz o una defensa. Alan continuó diciéndole que él siempre había sabido que ella estaba celosa de mí y que estaba muy decepcionado de ver que nunca había cambiado incluso después de todos estos años. Sandra se quedó allí sin palabras mientras el peso de sus acciones se hacía evidente para todos en la sala. Después de que Alan terminó, se volvió hacia mí y se disculpó nuevamente. Dijo que lamentaba la interrupción, pero sentía que era necesario revelar la verdad sobre el comportamiento de mi madre, ya que quería que viera la verdadera cara de Sandra. Antes de irse, me entregó un pequeño regalo que había traído para mi bebé, lo cual fue realmente considerado de su parte, a pesar de lo incómodo de la situación. Le agradecí por venir y por tener el coraje de contarme lo que estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si alguna vez hubiera creído que mi madre podría hacer algo así. Conspirar a mis espaldas, tratando de continuar saboteando los momentos más importantes de mi vida. Después de que Alan se fue, la sala se llenó de un silencio incómodo y todos los ojos estaban sobre mi madre, que parecía desear poder desaparecer. Estaba al borde de las lágrimas, abrumada por la humillación. Apenas podía creer lo que acababa de desarrollarse. Mi propia madre había tratado de socavarme de la manera más dolorosa imaginable. Ese momento solidificó todo lo que había sospechado durante mucho tiempo. Que mi madre no era solo difícil o crítica, estaba activamente trabajando en mi contra, impulsada por sus propias inseguridades y celos. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización, y para todos los que preguntan, nuestro bebé nació sano y está bien. Marco y yo estamos maravillosamente. Diana, mi padre y David nos han visitado varias veces y todos nos reunimos regularmente. Ninguno de nosotros está en contacto con Sandra. David está actualmente separado de ella. Resulta que después de que se enteró y la confrontó sobre todo, ella se negó a disculparse con cualquiera de nosotros e intentó justificar su comportamiento. Finalmente se dio cuenta de que si ella podía tratarme así a mí, su propia hija, de una manera tan horrible, entonces no había garantía de que no haría lo mismo con él o con cualquier otra persona que ella dijera que le importaba. Su egoísmo no conoce límites y él entendió que estaba mejor sin ella.